Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al proyecto Cornucopia. Mi nombre es Poli y este es el tutorial de apuestas de intercambio. Comenzamos con el capítulo número 1, Introducción a las apuestas de intercambio. En este capítulo vamos a desglosar cómo funcionan, cuáles son sus ventajas, sus desventajas y qué opciones tenemos ahora mismo en el mercado. Haremos más capítulos donde abordaremos en detalle todo lo que vamos a explicar en este vídeo, pero por ahora hagamos un repaso global sobre esta modalidad de apuestas deportivas. Comenzamos con la pregunta más simple. ¿Qué son las apuestas de intercambio o exchange? Las apuestas de intercambio son una forma de apostar en deportes en la que los apostadores apuestan entre sí en lugar de contra la casa de apuestas. Esto significa que si quieres apostar a que tu equipo favorito ganará un partido, no estarás apostando contra la casa de apuestas, sino contra los apostadores que crean que tu equipo perderá. Las apuestas de intercambio ofrecen una serie de ventajas sobre las casas tradicionales. En primer lugar, la cuota suele ser más alta en las apuestas de intercambio. Esto lo podemos ver rápidamente con un ejemplo. Miren, nos venimos aquí entonces. Betfair es una de las casas de intercambio o exchange más populares que hay. Vamos a compararlo con Bet365, que es la otra casa, que es la casa tradicional o de apuestas tradicionales más populares también que hay en el mercado. Este es un partido a futuro porque se va a jugar dentro de unos 10 días más o menos. Wolverhampton contra el Liverpool. Está pagando ahora mismo el Wolverhampton, el 1, 7.8. Si comparamos esto con Bet365, mismo partido está pagando 6.50. Si comparamos también la cuota de empate, 5.3 ahora mismo está ofrecido en Betfair. En Bet365, 4.75. Por último, Bet365 ofrece 1.44 para el triunfo del visitante del Liverpool y en el caso de Betfair está ahora mismo en 1.45. Esta última cuota, que es la más popular dentro del mercado, está bastante bien balanceada. Evidentemente, casas tradicionales no quieren perder clientes por tener cuotas demasiado bajas en mercados muy populares, sobre todo en cuotas muy populares. ¿A qué se debe que las cuotas normalmente en las casas de cambio de exchange son algo más altas que las cuotas de las casas tradicionales? Bueno, básicamente las cuotas de exchange no tienen que tener en cuenta el margen de beneficios, ya que obtienen los ingresos directamente de las comisiones que cobran a los apostadores que ganan. Esto quiere decir, para llegar al ejemplo, una casa tradicional como Bet365, cuando llegamos a unas cuotas donde las probabilidades son, supóngase un evento donde hay un 50% para cada equipo, que suceda solamente dos opciones, la cuota nunca va a ser 2 y 2. La cuota va a ser 1,90, 1,90 o similar, pero siempre por debajo. Ese margen, que diferencia a una cuota de 1,90, es un margen, digamos, donde se aseguran beneficios las casas tradicionales. Esto no hace falta en casas de intercambio, como por ejemplo Betfair, porque ellos van a tomar una comisión sobre el ganador de la apuesta. Recuerden que cuando hacemos una apuesta en casas de cambio, le estamos haciendo contra otra persona y no contra la casa. Entonces, una vez hecha la apuesta, si ganamos, pagamos nosotros el 5% sobre las ganancias. Si perdemos, el otro apostador que fue el ganador pagará ese 5%. Vamos a ver un ejemplo rápido para que lo entendamos mejor. Vamos a suponer que nosotros queremos entrar en este partido en particular, que nos parece muy interesante esta cuota de 7.8 por los Wolves. Abrimos el mercado y yo se los muestro rápidamente. Si nosotros colocásemos entonces esta cuota por los Wolves, supongamos una apuesta de $10, entonces aquí nos muestra rápidamente lo que pasaría. Si los Wolves no ganan, pagaríamos entonces $10 con cualquiera de estos resultados, ya que nuestra apuesta fue de 10. Si ganase, tendría que estar cobrando $68, porque la cuota es de 7.8, pero en su lugar cobraría 64.60. Esto es que sobre esos $68 me están quitando el 5%, entonces me quedaría un retorno de 64.60. ¿Qué pasaría si yo, en lugar de jugar a favor, jugase en contra de los Wolves? Voy a explicarlo rápidamente. Primero vamos a quitar esta apuesta que no la vamos a hacer. Lo que está, por ejemplo, en esta casa de apuestas, lo que está en celeste son apuestas a favor, lo que está en colorado son apuestas en contra. PAC es a favor, Ley es en contra. Si en lugar de jugar a favor jugase en contra, acá tenemos una cuota de 8. Si quisiera apostar $10, que ganase yo $10 al final, lo que estaría apostando entonces que cualquier resultado que no fuese el triunfo de los Wolves sería ganancia para mí, ¿vale? Entonces, tanto sea el triunfo del Liverpool como el empate, me estarían pagando 9.50. Recuerden, debería estar cobrando 10, pero el 5% de comisión hace que esto sea 9.50. Sobre el riesgo que estoy jugando, efectivamente, con una cuota de 8,
y apostando 10, mi inversión o mi riesgo sería en este caso de 70. Hay una cosa más que se puede hacer en esto y que lo hace todavía más interesante. Vamos a quitar esta apuesta primero. Esto que está aquí son las ofertas que hay ahora mismo en el mercado, ¿sí? Tanto para jugar a favor como para jugar en contra. Pero nosotros podemos pensar que esta cuota no es suficiente para lo que estamos buscando y quisiéramos que nos paguen un poco más. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Les muestro cómo se hace. Por ejemplo, me meto en este mercado, que es el mercado de jugar a favor. Para el triunfo de los Wolves del 1 en este partido, sería el que están ofreciendo ahora mismo 7.8. Pero yo digo que, por ejemplo, creo que sería más justo una cuota de 8.2. Vamos a suponer. Y quiero arriesgar $10. ¿Sí? Esto me daría entonces un potencial retorno de 68,40 y por supuesto, si cualquiera de los otros dos resultados se da, estaría perdiendo los $10. Como esta cuota está por encima de lo que está ofreciendo el mercado, si yo la coloco, y la confirmamos por supuesto, esta cuota de 8.2 se va a sumar a las que ustedes pueden ver aquí. Porque ¿cómo funciona esto? Y esto en detalle vamos a entrar en los siguientes vídeos, pero esto es un repaso rapidito para que entendamos cómo funciona. Lo que yo quiera jugar a favor va a mostrarse en este panel como jugar en contra, ¿vale? Porque necesito que alguien quiera jugar en contra, que me pague la cuota que yo quiero a favor, para que podamos tener un match, para que estemos los dos de acuerdo y de esa forma sí se concrete la operación. Ahora mismo 8.2 queda aquí a la espera que esta cuota, bueno, se vaya moviendo. Esto es como el mercado, como si fuesen las acciones. Cuando lleguemos a ese punto, seguramente alguien la comprará, ¿vale? Hasta ahora, la gente que quiere jugar en contra, lo máximo que ofrece es 7.8 y luego tenemos aquí 7.6 y 7.4. Podemos inclusive ver cómo está haciendo la evolución de este mercado en particular. Ahí se carga. Y aquí pueden ver un poquito cómo está haciendo la curva, la progresión que está teniendo. Empezó entonces con una cuota, me imagino que cercana a los 6 al principio. Ahora mismo ha crecido y está, bueno, con esta tendencia creciente a casi 8. Además aquí nos deja una información muy interesante. Miren, todo lo que ven aquí donde dice Traded, que son operaciones que se han cerrado, ¿vale? En este mercado en particular hubo gente que estuvo tradeando o cerrando operaciones desde los 5.6. Vale, quien lo haya hecho a favor está muy por debajo del mercado. Quien lo haya hecho en contra, bueno, tiene una ventaja enorme porque ha comprado a 5.6, ¿vale? Si lo hubiese jugado como un back, y ahora lo puede vender a 7.8. Y esto es al final de lo que se trata esto. Comprar barato, vender caro. Básicamente como cualquier transacción de acciones. Entonces, vemos entonces en resumen, se ha comprado desde 5.6 y un máximo de 8.2. Y lo que ustedes ven aquí, entonces, tanto en la columna de back como la de ley, es la cantidad de dinero que hay ahora mismo disponible en este mercado para estas cuotas que van viendo por la izquierda. Hay gente entonces que está jugando a favor de la cuota de 8, que tiene esta cantidad de dinero disponible para que la gente pueda comprarlo, y a 7.8 es esta, ¿vale? Y así todas estas cuotas que todavía no han sido compradas. Evidentemente las que siempre van a tradearse son la mejor oferta posible. Por ejemplo, si yo quisiera comprar a favor, ahora mismo está en 7.8, hay gente que paga 7.8, y quisiera jugar a favor y me equivoco y pongo 7.4, no voy a comprar esta de 7.4, porque hay una oferta mejor, entonces directamente el sistema me compra la de 7.8, lo cual me da, por supuesto, más beneficios. Lo mismo si jugas en contra, me iría a buscar la más baja posible para jugar en contra. Vale, yo voy a cancelar entonces esta que ya colocamos aquí. Esta es un poquito la forma en cómo funciona el mercado, ¿vale? Es básicamente como un mercado normal de acciones. En este caso las acciones son sobre resultados. Esto se puede utilizar no solamente sobre el mercado principal, el 1x2, sino sobre cualquier otro tipo de apuestas a las que ustedes estén acostumbrados a participar. Bueno, aquí como pueden ver, cuando haya una opción doble, como es esta, que ambos equipos marquen, el sí y el no, sí está balanceado y al final aquí no pasa lo que nos pasaría en una casa tradicional donde hay un margen que se toma y entonces no sería justa la cuota. En este caso es justa, les puede gustar más o menos lo que están ofreciendo, pero está balanceado. El mercado balancea rápidamente que estas cuotas sean justas, que tengan sentido. Sí, aquí también lo pueden ver, por ejemplo, en el mercado del over 2.5 es más justo el tema de las cuotas en las casas de intercambio porque al final el mercado es el que la va colocando sin dudas. Luego sí hay que tener en cuenta que hay que pagar una comisión cuando ganamos, ¿eh? Siempre recuerden que se paga cuando ganamos, no cuando perdemos. Si comparamos entonces el tema de los cash out o las salidas durante un partido, bueno, en las casas de apuestas tradicionales, como son por ejemplo Bet365, nos van a ir ofreciendo cash out o salidas o cerrar la apuesta en algún momento de los partidos que estemos haciendo, siempre y cuando nosotros tengamos alguna ventaja. Por ejemplo, hubiésemos apostado que estaría ganando Wolverhampton
y en el primer tiempo van ganando 1-0, probablemente nos ofrezcan cerrar total o parcialmente esa apuesta con una ganancia inferior, pero garantizándonos no tener pérdida. En el caso de las apuestas de exchange o de intercambio, bueno, pasa más o menos lo mismo, pero nosotros tomamos las decisiones. Si hubiésemos entrado, por ejemplo, a cuota 7.8, supónganse, a 10, y esta cuota bajase a 6.4 en algún momento, podríamos buscar entonces cuál sería la cuota que deberíamos pagar, por ejemplo 12.2, que es lo más normal, y esto nos daría entonces que cualquier resultado que pasase o sucediese, tendríamos garantizadas unas ganancias de 2.01, 2.09, que serían algo así como el 20% sobre la cuota original, lo cual está muy bien, y esto se puede hacer en cualquier momento. Las cuotas, evidentemente, como las casas tradicionales, van evolucionando con el partido. A mí me parece inclusive mucho más interesante ver la evolución de la cuota prepartido, donde en el peor de los casos podemos tener un control sobre las pérdidas, pero bueno, todo esto que es un poquito más avanzado lo iremos viendo en detalle en los próximos capítulos. Como resumen de ventajas y desventajas que tienen las casas de exchange delante de las casas tradicionales, bueno, la ventaja creo que el número uno es que hay, bueno, mayores cuotas generalmente en casi todos los mercados donde queremos participar. Tenemos además mucha flexibilidad para entrar y salir con diferentes cuotas. Creo que hay una cosa muy interesante que se puede dar aquí y no se va a dar en el 99% de las veces en una casa tradicional, que es la de hacer trading o la de intercambiar posiciones, comprar y vender apuestas antes de los partidos. En la casa tradicional usted puede tomarla, probablemente nadie le ofrezca un cash out antes de que comience un partido. Aquí creo que ya lo hemos visto muchas veces en el canal, donde tomo cuotas que considero que están muy altas a lo que van a estar antes del partido, y antes de que comience el partido generalmente conseguimos ganancias. No son exageradas, estamos hablando de un 2, un 3%, pero bueno, antes de un partido significa que no hay demasiado riesgo. Creo que están muy bien. Los veremos en un capítulo que vamos a dedicar con más detalles sobre lo que son apuestas a futuro o antes de un evento en lo que son las casas de intercambio. Pero bueno, vamos despacio porque si no es mucha información de golpe. ¿Qué desventaja encuentro yo en las casas de exchange? A ver, algunas importantes, sobre todo para algunas metodologías que nosotros utilizamos, que no permiten hacer apuestas combinadas, lo cual tiene sentido, pero no deja de ser una desventaja. Otra desventaja es que, bueno, cuando estamos jugando en directo hay que ser bastante frío, hay que controlar bien el riesgo porque puede ser bastante peligroso si no tenemos control o si hacemos apuestas con demasiado riesgo sin calcular lo que puede modificarse tras un evento dentro del partido. De todas formas, de todo esto hablaremos en detalle, como les digo, en los próximos capítulos de este tutorial. Y el problema también que en algunos mercados en particular, no hablemos de partidos de la Premier o de la Liga, que ahí siempre va a haber mucho volumen de dinero de intercambio, pero puede haber otros mercados de partidos menos populares, donde probablemente en algún mercado particular, cuando uno va a mercados ya más complejos, a mercados menos populares, puede encontrar que no haya demasiada disponibilidad de dinero de intercambio. Entonces, aunque encontrásemos alguna apuesta de valor que queramos hacer, quizá no tengamos contra quién hacerla. Esta es probablemente la desventaja que se puede encontrar, sobre todo si jugamos en mercados bueno, menos concurridos. El tema de las comisiones, vale, a nadie le gusta pagar comisiones, pero si hay que pagarlas porque ganamos, tampoco está tan mal. El 5% generalmente es algo mejor que la reducción de cuota que hacen en los mercados tradicionales, por lo cual no sería un gran problema. Y ya les digo, pagamos simplemente cuando ganamos y no cuando perdemos. ¿Qué otras casas de intercambio existen? Se los muestro rápidamente. En principio, las 4 casas de apuestas de intercambio más grandes son, además de Betfair, BetDAQ, Smarkets y Matchbook. Estas 4 son las más grandes. Betfair de las 4 es la más grande, sobre todo porque tiene un mercado mucho más grande, con más gente en más mercados, con más dinero de intercambio disponible. La diferencia con las otras, bueno, Smarkets y Matchbook son más nuevas que Betfair. BetDAQ empezó más o menos al mismo tiempo. Las cuotas de estas últimas 3 son algo más bajas. Generalmente están en el 2% por ahí. Betfair ya vimos que está en el 5%. Estas casas de apuestas están intentando, por supuesto, tomar parte del mercado de Betfair, ofreciendo una comisión más baja, lo cual está muy bien. El problema es que después en los mercados que vamos a buscar no hay tanta disponibilidad de dinero de intercambio, no hay tanta gente apostando, entonces no tenemos demasiadas ofertas donde podamos hacer nuestras apuestas. Por esto es que Betfair sigue siendo por ahora el líder. En referencia a en qué países están, miren, yo lo que he conseguido, esto es de Betfair, se lo muestro en este mapa. Todos los países que están aquí más claritos son aceptados por Betfair, ¿vale? Los que están más oscuros en principio no estarían aceptados. Dentro de los que aceptan, según la regulación de cada país,
pueden estar dentro de la base de datos global del mercado global de Betfair o tener un mercado particular para ese país. Creo que el caso de España puede ser el más claro. Betfair España no usa el mismo mercado global que Betfair.com o que Betfair Global. Entonces seguramente haya menos dinero disponible en ese mercado en particular, el de España, que en el global. Pero bueno, esto lo tienen que ver cada uno de ustedes en su mercado en particular. En lo relativo a Latinoamérica, creo que sacando a Colombia y Argentina, todos los países tienen acceso a Betfair. No tengo información todavía confirmada de las otras tres, pero apenas las tenga, se los dejaré saber. Por último, aclararles que si están pensando en comenzar a apostar en apuestas de intercambio, les recomiendo que se informen bien antes de empezar, que vayan con mucho cuidado. Son muy volátiles los mercados de estas casas de apuesta. Cuando hagan una apuesta en contra, por favor, consideren cuál va a ser el riesgo que están tomando. No es el riesgo que están escribiendo ustedes en la apuesta, sino esa apuesta multiplicada por la cuota a la que están arriesgando. Tengan todo bien en cuenta, ténganlo claro, y si quieren comenzar les recomiendo que empiecen con valores muy bajitos y lo van probando. Les repito, es muy volátil el mercado. Mientras van aprendiendo bien la utilización, les recomiendo también que prueben de ir apuntándose las cuotas en un Excel si quieren y dicen, hubiese hecho esta apuesta a este valor y en tal minuto, cuando bajase a este valor, lo hubiese cerrado de tal o cual forma. Lo iremos viendo en los próximos capítulos cuando vayamos avanzando un poco más en profundidad de cómo funciona esto de las apuestas de intercambio. Pero bueno, mientras tanto, se los digo más que nada para que no hagan locura. Siempre cuando es una cosa que estamos aprendiendo, que es nueva, y sobre todo cuando les enfatizo que este tipo de apuestas tienen un riesgo por la volatilidad que tiene el mercado, vayamos con cuidado. Espero que les haya gustado este vídeo. Me lo estaban solicitando. Sé que querían un poquito más en detalle un mercado en particular. Pero bueno, ya que vamos a hacer aquel vídeo, primero hacemos una introducción para que todo el mundo que nos visita tenga ya una idea global. Y ahora sí, en los próximos capítulos empezaremos a ahondar un poquito más en profundidad en cada uno de los temas. Saben que tienen en la caja de comentarios donde me pueden hacer todo tipo de preguntas o consultas o cosas que quieren que incorporemos en el próximo vídeo sobre apuestas de intercambio. Ahí lo tienen, es de ustedes. Les agradecería como siempre que nos den un like a este vídeo si les ha gustado. Si todavía no están suscritos, como siempre, también les agradecería que considerasen la posibilidad de hacerlo si la información que aquí recibieron les fue de alguna utilidad. Por mi parte, nada más. Que tengan un gran día. Chao.